Buenos días a todos. En esta clase vamos a continuar desarrollando la aplicación financiera que empezamos a construir durante la semana pasada. Para eso vamos a ir a la hoja del ejercicio número 3 y vamos a proseguir con lo que había quedado pendiente. Bueno, en la hoja del ejercicio 3 teníamos una sección que dice datos del crédito que solicita el cliente. En esta parte nosotros vamos a calcular el valor de la cuota que va a tener que pagar el cliente debido al monto que ha solicitado. El día viernes establecimos que el monto solicitado era de 100.000 pesos. La tasa de interés se determinaba en función del banco que se haya seleccionado y del tipo de cliente. Como ustedes pueden apreciar, la fórmula ya está escrita. El resultado que ustedes ven en la celda está en blanco por la razón de que se produjo un error. ¿Ya? Debido a que se produjo un error. ¿Y por qué se produjo un error? Porque resulta que el buscar B está tratando de acceder a la celda D13 y en la celda D13 estaba en blanco. Y resulta que la celda D13 corresponde al banco. ¿Y qué tiene que ver con eso? Tiene que ver con lo siguiente. Resulta que en la hoja datos tenemos acá una tabla que se llama bancos. ¿Ya? En la primera columna aparecen todos los nombres de bancos que ustedes tienen disponibles para que puedan trabajar con ellos. Sin embargo, eh, no hay ningún banco cuyo nombre esté en blanco. Y debido a eso, entonces, es que se produce ese problema. Buenos días, Elvis. ¿Qué tal? ¿Ya? Es que se produce entonces ese problemita. ¿Ya? Entonces, para evitarnos estos errores, ¿ya? Para que nosotros podamos visualizar resultados válidos, tenemos que seleccionar acá algún banco. Voy a elegir acá un banco cualquiera nomás. ¿Ya? No tiene ninguna importancia el nombre del banco que yo elija. Simplemente marcar uno cualquiera nomás de esta lista para que podamos tener aquí los resultados. Recuerden que la tasa de interés nosotros la calculamos en función del tipo de cliente y el tipo de banco. Para trabajar con el buscar B, nosotros tenemos súper claro de que tenemos que emplear la primera columna de la tabla que corresponde a los nombres de banco. Por otro lado, el nombre de la tabla se llama bancos. El tercer argumento del buscar B corresponde al número de la columna. Vale decir si es la columna 1, 2, 3 o 4. Pero el tipo de cliente el tipo de cliente influye sobre el número de columnas. ¿Recuerdan? Eso es lo que hayamos visto el día viernes, fue lo último que alcanzamos a discutir. Entonces, ese día nosotros el número de columnas lo generamos a través de la función sí. Dijimos si el valor del cliente, el tipo de cliente que se obtiene, que es el cliente que ustedes tienen acá, ¿ya? Fuera normal, se selecciona la columna 2. En caso contrario, se selecciona la columna 3 y en caso contrario, se selecciona la columna número 4. Si que fuera preferencial la 3 y en caso contrario, en caso que el cliente fuera dorado, se elige la columna número 4. Ya, todo eso a modo de repaso. El tipo de interés. Según la instrucción dice esto: construye una lista desplegable que contenga estas opciones: mensual, trimestral, semestral, anual y bianual. En caso de error, Excel deberá mostrar un mensaje al respecto. Ya, eso es más de lo que nosotros hemos hecho hasta el momento. ¿Cuál podría ser la novedad? La novedad es que nosotros hemos construido listas desplegables basadas en un rango, ¿verdad? Por ejemplo, hemos escrito los nombres de los meses del año, de enero a diciembre, o bien hemos planteado los números del 1 al 31. Habíamos determinado también la semana pasada de que escribir un rango tan largo como los años, comprendido entre 1930 y 2017, era demasiado trabajo para lo que queríamos hacer y optamos por aplicar una validación basada en números enteros. Para el caso del tipo de interés, les voy a enseñar también otra forma de construir listas desplegables que no necesariamente se tengan que llenar a través de un rango. Y la manera es la siguiente. Esto es para que ustedes tengan
otra manera de poder generar estas listas desplegables sin que tengan que relacionarlas con un rango. Este método que les voy a enseñar se utiliza exclusivamente cuando trabajamos con pocos datos. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos apenas 5 opciones. Entonces, como tenemos 5 opciones, podemos escribirlas perfectamente. Para eso vamos a ir al menú Datos, Validación de datos, igual como lo hemos hecho hasta el momento. Donde dice permitir cualquier valor, ustedes seleccionan acá la opción que dice lista, ¿ya? La opción lista. Acá donde dice origen, ¿verdad que en el origen, por ejemplo, ustedes ya marcaban, qué sé yo, un rango cualquiera, ¿cierto? Pero con este método ustedes no necesitan generar un rango, sino que basta simplemente con que yo escriba los elementos que conformen la lista desplegable separados por punto y coma. Pero es muy importante escribirlos bien. Entonces vamos a poner las opciones. Donde dice origen, vamos a borrar por completo todo lo que dice aquí. Vamos a poner mensual. Después de mensual debe decir trimestral. Entonces, en vez de separar por coma, como aparece en el enunciado, ustedes tienen que separar por punto y coma. Ponen mensual, punto y coma, trimestral, punto y coma, semestral, punto y coma, anual, punto y coma, bianual. ¿Ya? No se deja ningún espacio entre medio, se escribe todo junto. ¿Ya? De hecho, aquí yo se los voy a escribir y se los voy a compartir en el chat. Pero quiero que vean que se escribe todo junto y los ítems se van separando por el símbolo de punto y coma, así como si ustedes estuvieran escribiendo una función. El mensaje de error, bueno, el clásico mensaje, error. Por favor, seleccione un tipo de interés de la lista. Le damos a aceptar y yo les comparto acá en el chat los ítems que componen esta lista desplegable y por supuesto que vamos a seleccionar un tipo de interés, obviamente. Voy a seleccionar, por ejemplo, interés trimestral. ¿Ya? Esa es la... Buenos días, Benjamín. Esa es la cosa. ¿Ya? Ya, muchachos. Hasta ahora. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Hay algo en lo que les pueda ayudar antes de avanzar con el resto? Vamos a ver ahora la cantidad de pagos. Dice, la cantidad de pagos deberá aparecer como una lista desplegable que muestre estas opciones: 3, 6, 9, 12, 24, 36, 48. Expresa el número con este formato personalizado y genera un mensaje de error en caso de que se produzca alguno. Bueno, aquí nuevamente tenemos que hacer una lista desplegable, así que esto no tiene mayor ciencia. Nos vamos al menú Datos, Validación de datos, Permitir lista. En el origen, como yo considero que tengo pocos números, los puedo escribir así. Si ustedes, por ejemplo, en algún control certamen, quisieran generar una lista desplegable escribiendo uno por uno todos los ítems, no hay ningún problema. ¿Ya? También está correcto hacerlo así. Le ponemos 3, punto y coma 6, punto y coma 9, punto y coma 12, punto y coma 24, punto y coma 36, punto y coma 48. ¿Ven? 3, 6, 9, 12, 24, 36 y 48. En el mensaje error, tenemos error y seleccione una cantidad de... Seleccione la cantidad de meses en que vaya a hacer el... Listo. ¿Ven? Ponemos acá un mensaje error. No se olviden siempre, tiene que partir con mayúscula, finalizar con punto. La configuración, una lista, el origen está ahí. Cuando ustedes van a escribir los elementos de una lista, no se pone, aquí no se pone el signo igual, sino que se parte así solamente. Y damos a aceptar. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos ya la cantidad de pagos debidamente configurada. Lo que nos pide aquí es el formato 0 meses.
Bueno, esto es formato de celda. Control 1, personalizado 0 meses. Eso es simplemente formato de celda y lo escribimos hasta ahí. Igual, si tienen alguna consulta, por favor, chicos, participen en la clase para que no sea tan monótona la cosa, que no sea un monólogo. ¿Ya? Participen, pregunten, porque esto les va a servir un montón para su práctica profesional, aunque la vean lejos. En algún momento les va a servir. Ya. Hasta ahora, ¿alguien tiene alguna consulta y algo en lo que les pueda ayudar? Vamos a calcular ahora el valor de la cuota mensual. Dice así, use la función pago para calcular el valor de la cuota. Ajá. Asegure que el número quede redondeado a cero decimal y que se lea como una cantidad positiva. Además, considere que dependiendo del tipo de interés, la tasa se tendrá que dividir por el número que se indica en la tabla anexa. O sea, ustedes tienen esta, digamos, ese tipo de interés, lo que ustedes tienen para abajo, y por cuánto se divide la tabla, la tasa. Resulta que aquí me dio una tasa de interés, por ejemplo, del 0,16%, ¿ya? Y estamos suponiendo que trabajo con interés de tipo trimestral. Entonces, cuando llegue la hora de trabajar con la función pago, cuando te pregunte por la cantidad por la tasa de interés, yo tengo que tomar el número que obtuvimos en esta celda, en la celda H45, y lo tengo que dividir por un número, con un número que tiene que ver con el tipo de interés. El interés que nosotros seleccionamos para efectos explicativos es el tipo de interés. Seleccionamos el tipo trimestral. Entonces, como es trimestral, según esta tabla, esto se divide por 4. Vale decir que para este ejemplo particular, tu tasa de interés va a ser el 0,16% dividido en 4. ¿Ya? Eso va a ser entonces el número que se tiene que procesar en la función pago. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Aquí tenemos varias opciones. Una de ellas es que lo hagamos con la función sí, porque tenemos que ver por cuánto entre cuánto se va a dividir esto. ¿Ya? Esto se dividirá entre 12, entre 4, entre 2, entre 1 o entre 0,5. Entonces tenemos dos caminos. Uno, hacerlo a través de la función sí y otro, hacerlo con la función buscar b. El enunciado, como ustedes ven, no los restringe o no les obliga a tener que elegir uno u otro camino, sino que ustedes son libres de escoger el que más les acomode. Entonces, muchachos, ¿con qué lo quieren hacer? ¿Con la función sí o lo quieren hacer con buscar b? Entonces, como dice la mayoría de ustedes, lo vamos a hacer a través del buscar b. ¿Ya? Bueno, para hacerlo con el buscar b, nosotros no vamos a contaminar esta hoja. ¿Ya? No, no lo vamos a hacer con esto. Vamos a tomar la tabla, esa imagen, la voy a copiar y me la voy a llevar a la hoja de los datos. Ahí. ¿Ya? Entonces, esta imagen lo voy a colocar aquí en un fondo blanco, así como para que no moleste. Y esa tabla que ustedes tienen acá, la voy a escribir en cualquier lado. ¿Ya? Una parte donde no moleste. La voy a poner ahí, por ejemplo. Dice, tipo de interés. Y aquí dice, se divide por... Los títulos no tienen por qué ser iguales a los que están ahí en la tabla, sino que simplemente los coloqué nomás porque no me quiero complicar mucho con esas cosas. Trimestral, semestral, anual, bien. Bueno, tipo de interés. Tenemos acá nuestro rango. La cosa no es tan complicada. Ahí ustedes escriben, simplemente hay que transcribir lo que dice acá. ¿Ya?
Acá tenemos la tabla, los tipos de intereses. Es súper importante que no se equivoquen en ninguna letra, ¿ya? Porque si no, buscar B no nos va a funcionar. Aquí, si es mensual, se reduce 4, 2, 1 y 0,5. Entonces, que los números me queden centrados, me queden a la izquierda, a la derecha, me da lo mismo, eso no tiene ninguna relevancia. La imagen, una vez que yo ya la he copiado, la podemos sacar de acá porque no nos interesa dejarla. Bueno, tenemos este rango, y ese rango obviamente que lo vamos a convertir en una tabla porque lo vamos a necesitar. Entonces vamos a pegar acá un nombre. ¿Ya? Aquí como nombre de la tabla le voy a colocar factor de división. ¿Ya? Si a alguien se le ocurre un nombre mejor que este, lo puede colocar aquí en el chat. ¿Ya? Entonces, factor de división. Aquí tenemos entonces esto. ¿Cómo vamos a atacar el ejercicio? Primero que nada, veamos que el enunciado nos sugiere, o sea, no que nos sugiere, sino que el enunciado nos impone que hay que usar la función pago. Entonces, primero voy a usar pago, después me preocupo del redondeo, de dejarlo positivo y todas esas cosas. Vamos a poner aquí pago. Primero dice tasa. ¿Ya? El argumento tasa, ¿ya?, se refiere al valor de la tasa de interés. Ah, tasa de interés. Profe, la tasa de interés la tengo acá al lado, en la celda H45, ¿cierto? Pero quiero que vean ustedes que en la instrucción, ¿qué es lo que nos dice? Que dependiendo del tipo de interés, la tasa se tendrá que dividir, o sea, ese H45 se tiene que dividir por el número que se indica en la tabla anexa. Ah, ¿y de qué depende ese número? Depende, por supuesto, del tipo de interés que nosotros estemos considerando. Acá dice trimestral. Perfecto. Entonces, yo mientras tanto, la fórmula la voy a dejar así como quien dice en pausa. Tipo de interés trimestral. Obviamente que este dato tiene que ver con la completación del cálculo. Porque si ustedes revisan acá, cada tipo de interés, cada una de estas palabras se traduce en un número. Entonces, para poder hacer esto, para poder encontrar el número, yo puedo aplicar un buscar B, ¿cierto? Porque miren, consideren ustedes por favor acá una cosa. Que en esta tabla el tipo de interés va a ser, en esta tabla el tipo de interés va a corresponder a la columna 1 y el factor de división va a estar en la columna 2. Cada vez que ustedes apliquen el buscar B, tienen que trabajar con algún elemento que esté en la primera columna de la tabla. La primera columna me habla del tipo de interés. Por lo tanto, el valor que yo voy a buscar tiene que ser un tipo de interés en palabras. Y por supuesto que el resultado se va a encontrar acá, en la segunda columna. Entonces, ya teniendo eso claro y sabiendo que esta tabla la bautizamos con el nombre factor de división, voy a ir al ejercicio 3, voy a tomar la fórmula, la voy a retomar y voy a decir, para dejar la fórmula así como en pausa, yo simplemente antes del igual coloqué algunos espacios en blanco, ¿ya? Para que Excel no me empiece a poner problemas. Después los espacios en blanco los quito y ustedes ven que ahora el H45 aparece en celeste. Entonces yo tengo que dividirlo por el número que me genere el buscar B. O sea, divido eso por buscar B, tu valor buscado es el tipo de interés, le ponemos punto y coma, la matriz de tabla, en este caso la matriz tabla va a corresponder a esa tabla del factor de división, ¿se acuerdan? Que tiene apenas dos columnas. La columna en donde está el resultado, donde está el número, es la número 2. Y yo quiero, por supuesto, una búsqueda exacta.
¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? H45 corresponde a este 0,16%. El buscar B, todo ese buscar B me va a dar 4. ¿Por qué? Porque tipo de interés trimestral se traduce en dividir entre 4, porque el año tiene 4 trimestres. Y el resultado de toda esta división obviamente nos dará el 16%, ¿cierto? Punto y coma. Acá dice NPER. ¿Y qué es lo que es NPER? NPER corresponde a la cantidad de pagos. O el número de periodos en los cuales vamos a pagar esta deuda. Pero, ¿dónde se encuentra esta cantidad de pagos, dirán ustedes? Esta cantidad de pagos se encuentra en la celda que se llama cantidad de pagos. En la celda que está acá. Yo no sé si a ustedes les pasará lo mismo que me pasa a mí acá, pero resulta que yo no puedo seleccionar esa celda, la celda que es la cantidad de pagos, como que estuviera bloqueada. ¿Ya? Cuando ocurre eso, yo tengo varias formas de poder llegar a la celda. Claramente no la puedo pinchar. Si ustedes la pueden seleccionar en sus computadores, súper bien. Pero acá me pasó esto. Y esto puede ser que les pase también en algún certamen, en alguna otra evaluación. Entonces, si les ocurre, yo sé que la celda está debajo de la cantidad de pagos. Entonces, yo puedo pinchar esa celda, la L44, y después bajar una. Listo. Ahí como que me acerqué por ella así por detrás. Después, punto y coma, BA. El BA se refiere al valor actual, que en este caso se corresponde con el monto que hemos solicitado al banco. ¿Ven? Acá dice 100.000. Y después de eso cerramos nosotros el paréntesis y tenemos en forma preliminar esta fórmula que yo se las voy a copiar acá en el chat. ¿Qué es lo que nos dice, qué más nos decía la instrucción con respecto al pago? Porque esto no era todo, el pago no terminaba acá. Dice, use la función pago para calcular el valor de la cuota. Ya. Asegure que el número quede redondeado a cero decimal y que se lea como una cantidad positiva. ¿Qué es lo que ocurre acá? Acá la función pago, como ustedes pueden apreciar, me generó un número negativo, dice menos 8.355, suponiendo obviamente que ustedes hayan seleccionado esta cantidad. Aquí lo voy a poner eso. ¿Ya? La cantidad me lo mostró de esa manera, ¿ya? Como un número negativo. Entonces, si ustedes le van a mostrar a tus clientes, igual es raro que el cliente va a llegar que tiene que pagar menos 2.140, menos 2.104 pesos. Obviamente, ¿cierto? No tiene ninguna relevancia. Pero, para quitar el signo menos, obviamente yo puedo multiplicar por menos 1. O sea, yo podría hacer menos 1 por pago y estaríamos listos. Pero hacer menos 1 por pago es lo mismo que antes poner el signo menos al lado del pago. ¿Ven? Ahora tenemos que redondear esto a cero decimal. Voy a pescar desde el signo negativo en adelante. Vamos a redondear el pago a cero decimales. Y ahí está. ¿Ya? Ahora, esta fórmula, ¿habrá que hacerle algún tratamiento? ¿Ustedes creen que esta fórmula haya que ponerle algún sí punto error, por ejemplo, a la fórmula del pago? Para saber si esto amerita o no un sí punto error, fíjense en esto. Veamos de quién depende la cuota mensual. Por una parte, acá dice H45, que es la tasa de interés, dividido en esto. Cuando uno tiene una división, puede ser que la división te dé 0. Ya, pero resulta que aquí no hay ningún 0. Así que nunca vamos a tener una división entre 0. Ya que sería uno de los errores aritméticos más frecuentes.
Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo veo que la tasa de interés no la puedo calcular? Tengo acá el tipo de interés. El tipo de interés acá es trimestral. ¿Qué pasa si la celda la dejo en blanco? Si el tipo de interés yo lo dejo en blanco, fíjense ustedes que la fórmula de la cuota mensual se nos fue a la punta del cerro. Entonces, como la cuota mensual depende en términos funcionales del tipo de interés, ¿ya? Entonces, si el tipo de interés yo te lo dejo en blanco, la cuota mensual genera un error y por lo tanto vamos a tener que usar sí.error. Ahí, con eso ya es más que suficiente, con ese argumento es más que suficiente para invocar esa función. Si no estoy muy convencido, ¿qué pasa si que la cantidad de pagos la dejo en blanco? Acá me va a dar un error de número. ¿Por qué me va a dar un error de número? Porque la cantidad de pagos, cuánto es lo que me da la cantidad de pagos? La cantidad de pagos, si yo la dejo en blanco, me lo va a tomar como cero. Ya. O sea, quiere decir que por un camino o por otro camino voy igual a obtener un error. ¿Ya? Aquí yo simplemente le estoy cambiando los números nomás por jugar un rato nomás. Pero estamos claros que la cuota mensual no siempre te va a generar un resultado coherente. Entonces, ¿qué podría ocurrir también con esto? ¿En dónde se podría caer la fórmula? Por ejemplo, si el banco yo lo dejo en blanco, ustedes podrían decir, bueno, ¿y qué tiene que ver que yo deje el banco en blanco para que la otra fórmula se caiga? Resulta que si este banco yo te lo dejo en blanco, la tasa de interés no se va a poder calcular porque no tengo ningún banco seleccionado. Y resulta que como yo no tengo ningún banco seleccionado, no tengo tasa de interés. Entonces, cuando yo quiera calcular la tasa de interés dividida por este factor, yo voy a hacer H45 y ahí yo me voy a dar cuenta que esa celda va a estar en blanco. Así que el banco te lo dejo en blanco. Pero si el banco yo te lo dejo en blanco, no tenemos tasa de interés, entonces tú no puedes hacer la división con el resultado de buscar B, por mucho que tú tengas un tipo de interés seleccionado. ¿Por qué pasa eso? Porque resulta que H45 contiene un texto, ¿ya? Y resulta que todo este buscar B te va a generar un número. Y tú no puedes dividir un texto con un número porque son objetos diferentes, ¿ya? Aquí estoy mezclando peras con manzanas, entonces también tenemos otro error. ¿Cuál es el punto? De que si ustedes son capaces de generar un error en esta función, ya sea dejando esta lista en blanco o esta lista en blanco o alguna lista que en forma transitiva dependa de ella, entonces automáticamente esto te va a generar un error. Y como te puede generar un error, tú aplicas C.error. Entonces lo voy a poner aquí C.error al lado de redondear, y ahí yo le digo, compadre, si esto llegara a estar en blanco, o si se llegara a producir un error, entonces usted me deja en blanco esa celda y con eso nos evitamos eh, nos vamos a evitar cualquier problema. ¿Ya? Entonces, esa fórmula yo se la voy a comentar. Entonces, lo que decía es, si existiera un cero al dividir, sí, ¿ya? Sí que existiera un cero al dividir, pero no la cantidad de pagos, sino que el número de cuotas sea cero. ¿Ya? Eso genera un error con la fórmula interna que tiene la función pago. ¿Ya? Por eso que no te lo va a calcular. Con esta parte nosotros hemos terminado el segundo bloque de este ejercicio. ¿Ya? El primer bloque era trabajar con los datos del banco, del cliente, determinar el tipo de cliente. Trabajamos aquí con los datos para calcular el valor de la cuota. Acá la cuota mensual me da 8.380. Pero si eso ustedes lo multiplican por 12, ese número no te va a dar 100.000, te va a dar mucho más, te va a dar más de 100.000. ¿Por qué? Porque se está aplicando una tasa de interés. ¿Ya?
Ya muchachos, ¿alguien tiene hay alguna consulta, algo que quieran preguntar antes de continuar con el desarrollo del problema? Vamos a reanudar. Tabla de amortización. Vamos acá a emplear estas fórmulas, ya para construir esta parte, ya, para hacer la parte de la tabla de amortización, que es la parte final ya del ejercicio, vamos a utilizar tres funciones. La función pago, que es la que te calcula el valor de la cuota que nosotros habíamos empleado acá arriba. La función pago int y la función pago print. La función pago de interés indica cuánto es lo que se está pagando por concepto de interés en un periodo de tiempo determinado. Y el pago print es cuánto es lo que se está abonando por concepto de capital, cuánto es lo que efectivamente tú estás pagando al banco por la deuda, por el crédito que se solicitó. ¿Bien? Entonces, dice así, esta es la estructura que le vamos a dar a la tabla. Como ustedes pueden ver, es una tabla bastante simple, que tiene 4 columnas, una que dice periodo, interés, capital y saldo. ¿Ya? Vamos aquí con la instrucción del inicio. Este rango, que tiene 4 columnas, que ustedes pueden ver acá, lo vamos a convertir en una tabla que tendrá de antemano 49 filas. Una para los títulos y 48 filas en blanco para los datos. ¿Por qué con 49 filas? Observen por favor que la cantidad de pagos, cada número de cantidad de pagos se tiene que reflejar acá, o sea, va a ir desde el 1 hasta el total de pagos. La cantidad máxima de pagos en que podemos trabajar es igual a 48, ¿cierto? Porque hasta ahí llega nuestra lista desplegable, 48. Entonces, primero vamos a hacer con 48 filas para abajo, porque eso es lo máximo que puede, esa es la cantidad máxima que puede llegar esta tabla. Y si nosotros le agregamos la fila de los títulos, tenemos 49 filas. Entonces tenemos ahí. ¿Hasta qué fila tendríamos que llegar si nos ponemos a seleccionar? Ahí sería muy emocionante que ustedes pudieran responder eso. Así como para que haya más interacción con la clase. 148. Bien. Entonces vamos a llegar hasta la 148 y aquí tienen que tener mucho cuidado con una cosa. Yo llegué hasta la fila 148, la selección la hice con la tecla, solamente con la tecla Shift y me fui desplazando con las flechas para abajo y para la derecha para poder cubrir estas 4 columnas. Bien. Después de eso nosotros hacemos control T, pero por favor, pongan mucho cuidado con esto. Control T. Nosotros estamos acostumbrados muchas veces a hacer control T y apretar enter. Y nunca nos fijamos en que la tabla tenga encabezado. ¿Por qué no nos fijamos? Porque casi siempre las tablas tienen datos por estos lados. ¿Ya? Siempre estas partes están pero llenas, llenas, llenas de palabras, de números, de fechas, de un montón de cosas. Pero ustedes se darán cuenta que esta tabla está vacía. Entonces, como encuentre que la tabla está vacía, yo me tengo que asegurar de decirle que la tabla tiene encabezado. ¿Y qué pasa, profe, si es que yo no lo hago? O, profe, ¿sabe que llegué, le apreté a aceptar y me quedó esto? Mire. Bueno, eso no es lo que nosotros queremos. Si le llegó a pasar una cosa así, ¿ya? No pasa nada. Vamos al menú diseño, suponiendo que se hubiesen equivocado. Le ponen diseño, le ponen convertir en rango. ¿Desea convertir a tabla en rango? Sí. Y listo. Y ahí pueden borrar esos títulos de columna. Yo quiero que voy a hacer, voy a apretar control Z nomás y voy a deshacer eso. Entonces le voy a dar control T. Aquí pasa a llegar una tecla, perdón. Voy a llegar hasta la 148. Control T. ¿Y la tabla tiene encabezados? Sí. Le doy a aceptar. Listo. Y ahí entonces te quedó tu tabla. ¿Ya?
Con esa cosa tenemos que tener, pero mucho cuidado. ¿Ya? Entonces, vamos a diseño, nombre de la tabla. Le voy a poner amortización, ¿cierto? Porque creo que es como el nombre que mejor le corresponde. Denme 15 segundos, voy a enchufar el computador y vengo. Muy bien. Entonces, hasta ahí ya tenemos la tabla creada. No sé si alguien tuvo algún problema con esta parte. Si es así, me puede comentar y le ayudamos. Vamos viendo la columna del periodo. Vamos a ver. Vamos a ver con qué empanada nos salió el profe. Dice, los números, perdón, los periodos van a ser números correlativos que van a ir desde el 1 hasta la cantidad de pagos que haya seleccionado el usuario. Esos números pueden ser 3, 6, 9, 12, 24, 36 o 48, que son los números que teníamos en la lista desplegable, que está más arriba. Por ejemplo, si vamos a pagar en 24 cuotas, debieran aparecer los números del 1 al 24. Se deberán dejar en blanco las celdas que sobren y aquellas donde pueda producirse algún error. O sea, me explico. Por ejemplo, supongamos que, ya, voy a poner 24 para que esto no sea así demasiado largo. Supongamos que yo hubiese seleccionado 3 periodos. Entonces aquí debería decir 1, 2, 3. Supongamos que en la celda de arriba yo hubiese marcado el número 3. Entonces aquí abajo me debería mostrar 1, 2, 3. Si yo voy a la celda de arriba y le digo, ¿sabe, compadre? Quiero dejarlo esto en 9 periodos. Entonces, en vez de ser 1, 2, 3, aquí debería aparecer 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ya? Pero si después yo me arrepiento y quiero cambiar, ya no, decir ya, no quiero 9 meses, quiero 6 meses. Perfecto. Entonces, solamente te debería marcar del 1 hasta el 6 y los meses 7, 8, 9, debería borrarlo. No sé si me explico por lo que queremos hacer. ¿Ya? Que la cantidad de periodos como que llegue, quiero que llegue justo hasta el número que se indica en la parte de arriba. Que no te muestre números de más o de menos, que te muestre exactamente desde el 1 hasta el valor que habíamos llegado. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece eso, muchachos? ¿Ya? ¿Se entiende lo que nosotros queremos hacer? Una cosa es tener, muy bien, una cosa es tener muy clara la película acerca de lo que nos están pidiendo, pero otra cosa, ustedes saben que hay un dicho muy famoso que dice que otra cosa es con guitarra. ¿Ya? Una cosa es lo que yo tengo que hacer y otra muy distinta es cómo lo voy a hacer. ¿Ya? Primero yo necesito generar números correlativos. Aquí los números, obviamente, los escribí de una manera súper tuja nomás para explicarles así el desarrollo, el bosquejo nomás del problema. Pero obviamente todos estos valores tienen que venir con fórmulas. O sea, aquí tienen que venir aquí como una super fórmula así, una fórmula que genera los números. ¿Ya? Para eso tenemos que hacer gala de todo nuestro ingenio, de toda nuestra creatividad. Ahí justificar el por qué estamos estudiando ingeniería y, bueno, darle ahí nomás una vuelta al cerebro y ver cómo desarrollamos este entretenido ejercicio por lo demás. ¿Ya? Esta maléfica columna. Primero les quiero dar así como un rato para que ustedes lo piensen. ¿Ya? Voy a poner en pausa la grabación porque me gustaría que ustedes pudieran comentar
¿cuáles creen que serían las funciones que van a emplear? ¿Cómo se les ocurre que podrían desarrollar este ejercicio? Que perfectamente podría salir en alguna evaluación. Coméntenlo ahí en el chat, por favor. Entonces, ¿qué es lo que nos decía Sebastián? Tomamos aquí, escribimos todos los números correlativos del 1 al 48. ¿Ya? Después seleccionamos esta columna. Inicio, formato condicional, resaltar reglas, mayor que. Todos los números que sean mayores que la cantidad que yo he seleccionado. Vamos a repetir esta idea. Todos los números que sean mayores que este número 6 que teníamos en esta celda, le vamos a aplicar un formato. Observen que si yo llego y marco la celda, te lo va a dejar al tiro los números con color rojo. Y no es lo que yo quiero. Entonces vamos a poner formato personalizado, fuente, color blanco y el relleno blanco. Listo. Le doy a aceptar. Entonces viene solamente del 1 al 6. Si por el contrario, para que probemos aquí, Sebastián, cómo anda la cosa. Si le ponemos 12 meses, ¿qué es lo que me va a hacer? Me va a marcar los números del 1 al 12. Entonces se dan cuenta que con eso ya la cosa se va viendo un poquito más interactiva. Le pongo 36 meses, ¿ven? Me va a llegar hasta acá. Hasta ahí. ¿Cómo andamos, chicos? ¿Se va entendiendo la idea? Esta es una forma diferente de hacer el ejercicio. ¿Ya? Una forma diferente de hacer el ejercicio. Aplique un RFC que muestre el borde inferior en toda la fila que corresponde con el último periodo que se haya escrito. Por ejemplo, si tenemos 36 pagos, la fila donde está el 36 debe tener el borde inferior. Por ejemplo, tengo el 36. Necesitamos que en esta última fila se me genere un borde inferior. Pero si yo voy y te cambio las reglas, pongo 24, el borde tiene que ir acá y estos números del 25 en adelante tienen que desaparecer, ¿cierto? Tienen que ser todo de acuerdo, tiene que marchar todo de acuerdo a lo que se indique en la lista desplegable. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta preciosura? ¿Alguien tiene alguna idea para la parte del borde? Esa idea de Sebastián está genial. O sea, hasta 36 y el resto de los números siguen estando presentes, pero escondidos. ¿Cierto? Están invisibles. ¿Alguien tiene alguna idea para hacer la parte del borde? Entonces, en buenas cuentas, ¿qué fue lo que hicimos? Creamos acá una columna auxiliar, pusimos esta fórmula, preguntamos si es que la amortización es igual con la cantidad de pago, rellenamos todo esto hacia abajo y después fuimos a inicio, formato condicional, le habíamos puesto nueva regla, pero aquí como ya la tengo creada, simplemente nos vamos a la administración, seleccionamos la primera celda de la columna en donde están las fórmulas, formato, solamente nos trabajamos con el borde que tenemos acá, le damos a aceptar, aceptar, aplicar, aceptar, y con eso ya estábamos listos con esto. ¿Ya? Y ahí entonces hemos finalizado la parte de la construcción de estas reglas. Chicos, con esto ya damos por finalizada la clase del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia, por su participación, y será entonces hasta la clase del día miércoles, ¿ya? Que estén súper bien y será hasta la próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, profe. Nos vemos, que estén súper bien. Gracias, Sebastián.